En esta ocasión tenemos al hermano Freddy que nos visita aquí en Casi Radio Show. Bienvenido, Freddy. Gracias, Samuel, te lo agradezco. Agradezco esta oportunidad para hablar de lo que más me gusta. Yo tengo una profesión, pero lo que más me gusta es hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios, temas religiosos. Cuando se trata de eso, yo nunca digo que no. Y dejo de hacer cualquier otra cosa. Y en Casi Radio Show, el experto en esos temas y el encargado de esos temas, que usted ya. Gracias. Y ya cuando se hable de religión, de temas, de la Biblia, de cualquier consulta, cualquier duda, yo nada más pienso en Freddy. No, gracias. Y yo no tengo que tener un escenario grande, porque realmente yo amo esto. Lo único que yo hago sin paga, yo hasta le pago a la gente para que me escuche. Oye. Le he pagado a personas para que, vamos a reunir un momento, ¿cuánto tengo que darte? Te voy a pagar el pasaje, te voy a dar esto. Solo para que escuchen, porque me encanta enseñar, sobre todo, la palabra de Dios. Yo soy de lengua española, imparto también artística en el liceo, pero lo que me apasiona es enseñar de la palabra de Dios. Y tiene voz de locutor. De verdad. Eso sí. me dice una amiga siempre. Y en esta ocasión, usted está por aquí porque queremos tratar un temita en cuanto a un personaje muy conocido de la Biblia, que por lo menos a mí me llenó mucho de curiosidad. En un culto que estuve días pasados, escuché una breve historia de él. Entonces me gustaría que usted abunde un poco de ese personaje, el cual es David. Bueno, David es un judío porque sabe que en Israel hay todavía, se puede decir, 12 tribus, y David pertenecía a una familia de la tribu de Judá y pertenecía a una familia de 8 hermanos, el cual él era el más pequeño y era de hecho pastor de ovejas y el menos importante en la casa, hasta el punto que cuando Samuel va a elegir o a ungir el rey de Israel, que Dios lo envía, de acuerdo a 2 de Samuel 7, Isaí ni siquiera se lo presenta, porque Isaí no se imagina que el profeta va a ir a buscar al más pequeño. Y ahí pasan, ¿verdad?, como una pasarela. Isaí le hace pasar a sus 7 hijos. Y Samuel le llamó mucho la atención, que era alto, fuerte. Y el Señor le dijo: tú mira el exterior, yo miro lo que está en el corazón. Aún tienes que volver, porque todavía no tenemos al ungido delante. Samuel se quedó sorprendido porque él tiene, verdad, o sea, lo que se espera de un rey, que sea fuerte, alto, que tenga cierta apariencia y por lo menos cierta estatura y la edad, por lo menos 30 años. Pero Samuel no se va a imaginar que el ungido tenía apenas 12 años. 12 años. 12 el ungido. Y era pastor de ovejas. También existe otras razones por las que Isaí no quería presentárselo. La otra razón es que David era hijo de una infidelidad. También era tan maltratado por sus hermanos. Y eso se ve cuando él va a llevarle alimento al campamento. Entonces los padres de David serían, O sea, como padre Isaí. porque si fue de una infidelidad, Sí. padre Isaí sin madre. O sea, no compartían la misma madre. Eran solamente hermanos de padre. Ok. Y dicen los eruditos que una de las razones por las que Isaí no quiso presentárselo, porque tenemos que, si venía de producto de una infidelidad, no reunía las condiciones. Punto número 1, porque venía de una infidelidad. Problema para los ancianos de Israel recibir a este hombre, di que como un hijo. Pero Dios está mirando algo más allá de la situación en la que David nació. Está mirando el corazón. Estaba completamente apto, porque ese era el corazón que Dios quería para ponerlo delante de su pueblo. Ok. Y vemos más adelante que David se convierte en rey. Es el mismo David que pelea contra Goliat. Sí, de hecho, uno de los eventos más importantes, porque ese gigante... Se puede decir que fue el que lo catapultó en la Biblia como un personaje muy conocido, esa pelea contra Goliat. De hecho, la gente voceaba: Saúl mató a sus miles
y David a sus 10.000, cosa que ponía a Saúl, ya un hombre de guerra, un rey de experiencia, lo ponía en una situación de oprobio y de vergüenza. Pues se veía él a sí mismo, porque David en realidad no le interesaba la fama, no le interesaba, ¿cuál es la palabra que usamos? Cuando se le da mucho avance, mucha pleitesía a una persona, no le interesaba payola. Exacto. Sino, en buen dominicano. El hombre le encantaba estar a sola, en intimidad con el Señor. De hecho, como revelan todos los salmos que él escribió, la mayoría de los salmos fueron escritos por él, y en los salmos se revela la relación íntima, la cercanía que tenía David con Dios. Entonces, ese evento pone a David en la cima, delante de los ojos del pueblo, porque este filisteo salía todos los días durante 40 días, aqueroseando, vamos a usar esa palabra, a los hijos de Israel. Usted no tiene un hombre que reúna las condiciones para que me enfrente a mí. ¿Tú te imaginas? Estaban ocultos, hombres altos, fuertes, preparados en la guerra. De hecho, los hermanos de David, que para los ojos de Samuel el profeta, el que iba a ungir al rey, que reunía las condiciones, no pudieron salir delante de Goliat. Y este niño, 12 años, ya podemos ser niño, todavía no se le puede decir ni siquiera adolescente, y ni siquiera había introducido en la guerra. O sea, no sabía ni cómo era una espada, solo que sabía manejar un callado. De hecho, la honda para defender a sus ovejas. Lo único que sabía era eso, defender a sus ovejas. Pero de pelear, nada. ¿Cuánta piedra tenía en realidad David para pelear contra Goliat? David tenía una doble agenda. No solamente era matar a Goliat, tenía 5 piedras. 5 en total. Sí, según el relato, Goliat tenía 4 hermanos. David dijo, le doy a este, y si salen los 4, le doy también. Le doy al otro. No lo dice así expresamente. Así literalmente. Pero 5 piedras, hay muchas coincidencias que Goliat tuviera 4 hermanos más, y David cogiera exactamente 5. David conocía muy bien a quién estaban enfrentando, porque los filisteos eran enemigos ancestrales del pueblo de Israel. Tenía mucho tiempo en esta situación, avergonzando al pueblo de Israel. O sea que David culmina una situación de vergüenza y de oprobio de muchos años. Y esto es, como tú dijiste ahorita, lo que pone a David en las cúspides, encima, ¿verdad?, de la popularidad en el pueblo. Cosa que Saúl, con toda su experiencia que tenía como rey, y aún con su destreza, no pudo hacer lo que hizo David. ¿Cómo se convierte en rey David? Bueno, después de que Samuel logra ungirlo con aceite, David se convierte en un guerrero reconocido. De hecho, dice la escritura de él que lo que era Saúl, Jonathan, que era como su hermano, hijo del rey Saúl, y David eran los mejores guerreros, que donde ponían el ojo, allí ponían la espada. Entonces David prácticamente empieza como un rey clandestino, que la gente le seguía por las cosas que escuchaba. No buscaba popularidad, sin embargo se conocía de él. No, David enfrentó a 1,000, enfrentó 30,000. Solamente tenía 3 o 4 hombres, ni siquiera es reconocido como un hombre importante en Israel. Y David venció allí, venció aquí. En fin, que fue escalando. Cada pleito que David ganaba lo fue llevando de escalón en escalón. Y eso lo iba acercando cada vez más. A mí me impacta mucho eso que mencioné al principio en cuanto a David. Es la razón por la que decidí que usted me hablara un poco de ese personaje. Porque a pesar de que se convierte en rey, entiendo que ya como rey tiene un ejército a su disposición. Entonces, ¿qué pasa cuando llegan los gabaonitas? No sé si está bien expresado. Sí. Los gabaonitas. Cuando él lo manda a buscar, me parece, o ellos llegan, porque David había consultado a Jehová, según segunda de Samuel 21. Entonces, antes de continuar, cuando ahí se refiere a que él consultó a Jehová, o sea, ¿cómo se da eso? Porque ahí dice, expresa bastante claro y dice, David consulta a Jehová y Jehová le dice, o sea, ¿cómo es eso? Bueno, en el momento, los medios que habían
habían dos piedrecitas que le decían el Urín y el Tumín. El Urín y el Tumín. Si una de esas piedrecitas, dependiendo del color que tomaran, era positivo o negativo. Solamente eran respuestas típicas, neutrales. Sí, no. Y dependiendo del color, ellos podían identificar si era positivo o negativo. Esas piedrecitas las cargaba el sacerdote en el pectoral, en uno de sus vestuarios que tenía el sacerdote. Y el medio que había en el momento era ese de consultar, aparte de que la escritura dice que David era profeta. Un profeta es un vidente con el que tiene facilidad de comunicarse con Dios. O sea, yo diría que no existía un margen de error en cuanto a la interpretación de esas respuestas o no sé, qué diría yo, si uno ya prácticamente la asumía dependiendo a lo que uno quería escuchar. Porque después de ahí que él consulta, recibe su respuesta. La respuesta es que el culpable de que había una sequía en Israel, si no mal recuerdo, fue por culpa de Saúl. Pero ahí vengo yo, cuando los gabaonitas llegan, David lo que le ofrece algo. Ellos no querían oro, ellos no querían plata, ellos no querían riqueza. Ellos querían sangre. Ellos querían sangre. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace David? Ofrece a los hijos o descendientes de Saúl, que a mi entender eran inocentes. Entonces, ¿cómo usted me explica a mí que un rey que viene pasando por tantas cosas, guerrero de Jehová, o sea, ofrece tan fácilmente? O sea, diría yo que no tengo los conocimientos que tiene usted. ¿Por qué lo ofrece tan fácilmente a que sacrifiquen 7 personas que son inocentes? No tienen culpa de lo que cometió su padre. Desde el punto de vista de la culpabilidad, soy inocente, pero no del punto de vista de las consecuencias. En la Biblia está claramente descrito que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la primera, tercera y cuarta generación de los que le abortan. Nosotros es muy evidente porque Adán y Eva, ni siquiera nosotros estuvimos allí. En Romanos 14, Pablo dice allí que nosotros no fuimos coparticipantes con Adán. Sin embargo, morimos. Y la muerte vino como consecuencia del pecado. Entonces, una cosa es la culpabilidad. Yo no soy culpable de lo que hizo mi papá, pero sí es evidente que puedo correr las consecuencias. Entonces, en Israel todo el tiempo se ha utilizado presentar un sacrificio por el pecado. En este caso, o sea que eso no era algo que se vio por el momento, era normal en Israel. En el sistema levítico, el sistema legal, estaba establecido presentar animales en sacrificio y que esos animales tenían que reunir condiciones de estar en perfectas condiciones. En este caso, las condiciones de los hijos de Saúl eran perfectas, porque para una persona ser apta para presentar sacrificio, para enmendar una situación, precisamente tenía que ser inocente desde el punto de vista de la culpabilidad. Eso lo hacía el Señor con los animales. Con los animales, pero en este caso teníamos 7 personas que eran, claro, bueno, niños, eran niños todavía más inocentes. Sí. O sea, eso me chocó tanto que yo digo, ¿cómo la Biblia habla siempre de un Dios de amor? O sea, sí, un Dios que perdona, un Dios que lo que quiere es librarnos a todos nosotros. O sea, eso me choca, cómo tan fácilmente. Por eso digo que si no hay un margen de error en cuanto a la interpretación de David con la respuesta que le da Jehová. Sí. El asunto es que siempre habrá un daño colateral. Porque una cosa es el amor, las emociones, los sentimientos, y otra cosa es la justicia. Y Dios, aparte de ser un Dios amoroso y bondadoso, es justo. Es como que si ya Él implantó un sistema de justicia. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 37, precisamente el libro que escribe Jeremías de Lamentaciones trata de que Jeremías está llorando por los pecados de su pueblo. Y tú encuentras que dice Jeremías allí que tanto lo bueno como lo malo sale de la boca del Eterno. Jeremías está hablando del Señor como un juez supremo. O sea, es un sistema operativo
establecido por el Señor que muchas veces, aunque Dios quisiera hacer algo, no podría porque es un sistema establecido. Y ese sistema, desde que Dios establece la naturaleza, tú lo ves. Tú siembras en la tierra una semilla de aguacate y la tierra te da exactamente lo que tú sembraste. Una vez tú cosechas eso que sembraste, no se puede alegar ignorancia de que Dios es bueno o Dios es malo. Por eso es un asunto que tú sembraste. El Señor le dijo a Adán, si tú comes, vive. Y si tú no comes, o sea, si comes, muere. Y si no comes, vive. O sea, ese fue el patrón que el Señor le enseñó a Adán. Causa y efecto. Causa y efecto. Entonces, las cosas que pasan en el mundo, yo siempre lo he dicho de manera reiterada, no suceden porque Dios sea bueno o Dios sea malo. Porque a veces cuando sucede algo malo aparentemente delante de tus ojos, tú dices, ¿a dónde estaba Dios? Pero quizás uno no se hace la misma pregunta cuando sucede algo bueno. Por ejemplo, cuando firma un pelotero, una familia. Dios estaba ahí. Estaba en una situación paupérrima, la gente suele decir aleluya. Aleluya. Dios estaba ahí. Pero si a ese pelotero se le frustra, se pame en el día de la firma y le sucede algo, se lesiona, entonces decimos, eso es el diablo, es el mal. Entonces aquí no tenemos de que Dios sea bueno o malo en este sentido. Dios simplemente es justo y le da a cada quien lo que le pertenece. Ahora, en el libro de Job dice que sus manos hieren y sus dedos curan. O sea, él es justo, pero al mismo tiempo se compadece. Ok. En la actualidad se podría decir, bueno, no se podría decir, porque tenemos un sistema de justicia y usted mencionaba que o sea, ese era prácticamente el sistema de justicia de esos tiempos. Por ejemplo, el sacrificio. Ahora mismo tenemos un sistema de justicia fuera de eso que incrimina y juzga al que cometió el hecho. En nuestro caso, del que estamos hablando, que en esos tiempos fue Saúl, no los hijos. Entonces, en estos tiempos se pudiera adoptar ese tipo de justicia. Mira el asunto. Diríamos divina. Mira el asunto. Viene un padre, por ejemplo, y mata a alguien. Lo que te dije ahorita, daño colateral. Daño colateral, ese padre lo encarcelan. Esos hijos solamente dependen de ese padre. Tienen una madre que no trabaja, que no hace nada. Entonces ahora esos hijos se ven expuestos a pasar hambre, a pasar trabajo, porque la justicia que dictó sentencia no va a agarrar a esos niños y los va a proteger y le va a servir de padre, sino que esos niños vivirán por el resto de su vida con algo que ellos ni siquiera hicieron. Eso lo llamo consecuencias. En el mundo siempre estará el daño colateral. Por eso es que el Señor establece un padre en la familia y da ordenanza. Precisamente las ordenanzas se dan por los mandamientos, aunque desde el punto de vista del cristianismo se habla de pecado. Pero en sí, las escrituras hebreas, cuando se refieren a un tipo de violación, no lo tratan exactamente como nosotros lo tratamos, como algo de que es pecado, es malo, sino que el término Torah, la palabra en hebreo para Biblia, lo que significa es manual de instrucción. O sea, que cada mandamiento es un manual de instrucción, o sea, es una regla para que tú digas, mira, esto yo lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. O sea, que es una instrucción más que eso, o sea, que Dios te da a ti. Por ejemplo, cuando la Biblia dice en Levítico capítulo 11 que no debemos comer cerdo, la gente dice, eso solamente fueron para esos tiempos, ya nosotros no tenemos que aplicar esa cosa, pero el punto es de qué tratan. El Señor se lo prohíbe a ellos por asuntos de salud. Entonces la Biblia no solamente cubre un campo espiritual de cosas que no se ven, sino también de gastronomía. Y en todo el sentido de la palabra, la Biblia te habla de economía, porque cuando te manda a diezmar, te está mandando a organizar. Bien, entonces, Dios lo primero es que no es un juez arbitrario o una especie de jefe o de dictador, sino que cada vez que Él te dice, no hagas eso, es porque hay una razón. O sea, tú no le dices a tu hija Samar, no pase la calle porque yo soy tu papá. No, esa porque no es peligroso. Porque es peligroso, pero en el momento ella no tiene la capacidad para entender la orden. No pase la calle, ella puede interpretarlo como que tú no eres bueno. Y eso pasa en el mundo muy a menudo. Se puede interpretar muchas veces a Dios y así lo vemos, porque como pasan cosas buenas y malas, que a veces Él es bueno y a veces malo. Y si lo vemos así, entonces también vamos a ver a los jueces en los tribunales de la misma forma. Entonces vuelvo al punto. Que se ven. Sí. Muchos, la mayoría lo ven, algunos lo ven bueno, otros lo ven malo. Claro. Vuelvo al punto. Daño colateral.
O sea que independientemente de lo que quiera el juez, él no tiene nada de hecho que ver, porque el juez es completamente imparcial y Dios no es diferente. Yo siempre he dicho que el mundo que vemos es una revelación del mundo que no vemos. O sea, el hecho de que haya un tribunal, eso te dice a ti de que Dios estableció un tribunal desde el principio en el mundo espiritual. El sistema de justicia fue establecido por Dios y no fue una coincidencia que tengamos tribunales, tengamos jueces y tengamos policía, porque Dios habla de regla en todas las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Que el juez es completamente imparcial. Entonces, en todas las cosas que pasan en el mundo, buenas y malas, te voy a decir esto: Dios no tiene nada que ver, tiene que ver la gente, porque ya Dios cumplió con darte el manual. Es como yo compré un Sonata 2018, tiene una tecnología muy avanzada, de hecho, y yo tengo montado. Sí, y yo tengo un manual. Entonces, ¿qué culpa tiene el fabricante de ese vehículo si yo no manejo ese vehículo de acuerdo al manual? O sea, yo tengo una Torá, una Biblia, eso es lo que significa la palabra Torá, instrucción, manual. De hecho, hasta para tú hacer una comida, tú necesitas una receta. Hay una receta. Si tú quieres hacer la comida tal como tú quieres que te quede. Entonces, es duro decir lo que yo estoy diciendo ahora, y para muchos quizás, oye, lo que dice Freddy, Dios no tiene nada que ver. Eso va a chocar a muchas personas que vean este video. No, Dios no tiene nada que ver con lo bueno ni lo malo que pasa en el mundo. No, Él te dice a ti, el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. Si eso no sucede, las cosas que van a venir van a ser negativas para ti, independientemente de eso. Precisamente porque Dios es amor, es que nos da mandamientos. Porque el segundo mandamiento te ayuda a que tú tengas una convivencia saludable con tu prójimo. Cuando Dios te dice ama a tu prójimo, te está diciendo convive de manera adecuada con tu prójimo. No toque nada de lo que tenga que ver con tu prójimo. Es tan así que del personaje que estamos hablando, David tenía 800 mujeres. Pero ¿qué sucede? Eso nos llama la atención. Pero espérese, 800, o sea, eso equivale es lo mismo que en estos tiempos, 800. En esos tiempos era 800 igual que ahora. Por nombre, de hecho tengo listado ahí por nombre, 800 mujeres. Pero David no tuvo problema por esas 800 mujeres, tuvo problema en el momento, según el Salmo 51, en el momento en que David toma una mujer que no le pertenece. Ahí vinieron los problemas. O sea que el problema de Dios realmente no es que tú tengas muchas cosas, sino que tú no tengas ninguna de esas cosas que le pertenezcan a tu prójimo. Y yo le iba a hacer esa pregunta, o sea, la estaba dejando para el final y ya usted me la respondió. Era, en algún momento David tuvo algún desliz, o sea, se desvía por lo menos por un segundo del camino. Claro que sí. O sea, o comete errores. Claro, y no una vez. Pero aquí tenemos de hecho algo evidente, que de acuerdo al Salmo 51, David se lamenta por el pecado que comete, porque fue un doble pecado: pecado de asesinato y un pecado de adulterio, y sobre todo la traición a un amigo, porque ese general que estaba siempre a los pies de David, aún después que David hace todo lo que hace, David quiere mandarlo a la casa, lo emborracha. Él dice, ni a un borracho, él dice, no, yo no me voy, que yo no quiero, rey, que a usted me le pase nada. O sea, que era un soldado que era fiel a David. Yo sé que David tenía un dolor fuerte, no solamente porque tomó la mujer, sino a quien se la tomó. Y eso trajo como consecuencia que el principal producto de esa infidelidad muriera. Y la gente dice, bueno, pero Dios no le hizo nada a David. Claro. Posteriormente, luego se levanta su hijo Absalón, se levanta contra él persiguiéndolo para matarle. O sea, se subleva contra él. Imagínate que no solamente muere el producto del vientre de la mujer de David, sino que Absalón, su propia sangre, se levanta contra él. ¿Qué más consecuencias la gente quiere? Más, yo mejor prefiero morir antes de que anden diciendo por ahí que mi hija Jafre me anda buscando para matarme, que me odia, que no quiere saber de mí. Yo prefiero la muerte. Muchos de nosotros que tenemos hijos preferimos que nos pase a nosotros y no a nuestros hijos. Entonces David no quedó sin consecuencias. Ahora, hay un punto importante, que dentro de la soberanía de Dios, o sea, no lo deja sin castigo, pero opta como soberano no dejarlo sin castigo, sino de la forma que él quiso hacerlo. Yo te voy a castigar, pero a mi manera, pero no lo dejo sin castigo. En el tiempo del sistema levítico, tenían que presentar un sacrificio.
pero era para los pecados que eran pecados no premeditados, pecados por hierro o por error. O sea, tú y yo, en defensa propia, tú me matas a mí, donde tú tienes que llevar un sacrificio. Claro, una vez demostrado de que fue en defensa propia. Ahora, si era un asunto premeditado, con ventaja y alevosía, que tú me odiabas y me estabas echando que yo saliera del liceo para darme un tablazo, y eso se demostraba, de hecho, era lo que ejecutaban, ni siquiera el juez, eran los testigos los que ejecutaban. ¿Ustedes están seguros? ¿Ustedes lo vieron? Entonces ejecuten ustedes el acto por si acaso. Por si acaso. Claro. David no tenía este recurso. David estaba en una situación problemática porque no le esperaba otras cosas que un horrendo castigo. De hecho, en el Salmo 51 dice: si tú recibieras un sacrificio por los pecados premeditados, yo te lo daría. Pero ahora mismo lo que me cuesta es un corazón sincero. O sea, que David lo que le esperaba era apelar a la soberanía del Eterno, como en todas las partes del mundo. Hay una parte que es soberana. O sea, por encima de la ley no hay nadie. Pero puede hacer un consenso la Asamblea de Diputados, la Asamblea de Senadores, con el Poder Ejecutivo. Pueden hacer un consenso y llegar a un acuerdo. De hecho, se negocia con un delincuente para que entregue a las demás bandas. Y si tiene 30 años, le ponen 15. Entonces, esto podríamos ver lo que... Y eso le favorece en cierto modo a la sociedad. Le favorece. Entonces, este hombre no va a cumplir completamente con la ley, pero aquí tenemos soberanía. Por ejemplo, en nuestra Constitución está prohibido que a ti te impidan caminar a la hora que tú quieras en tu ciudad. Está claro que tú puedes andar en tu ciudad a la hora que tú quieras, pero en el toque de queda, eso se podría ver como una especie de violación. Pero se puede tomar medidas si esa medida es para garantizar la salud o la protección de la mayoría. Entonces, como en el caso nuestro, también en la Biblia no es un caso excepcional. David no quedó sin consecuencias y fueron dolorosas, que él prefería morir. Es una historia bastante interesante. En verdad yo todavía me choca, de verdad todavía, pero sus palabras, el conocimiento que usted tiene puede ayudar a muchas personas a entender y a interpretar situaciones como esta. Y que 7 personas, en su mayoría niños, pagaran por un error de sus padres, o sea, a cualquiera le chocaría. Claro, y eso que está observado en la ley, en la justicia. O sea, que no es un acto de injusticia, sino que está observado que los hijos pueden correr las consecuencias de las cosas que hagan sus padres. O sea, que era completamente legal. Lo que pasó, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra. El Señor le está preguntando a Abraham, pero no hay nadie justo. Abraham pregunta, pero ¿y si hay alguien que sea 5? Bueno, por esos 5 yo voy a hacer, a ver qué yo hago. Pero no había ni siquiera 5, pero eso estaba lleno de niños, Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Que los niños caen en el golpe colateral. Golpe colateral. Bueno, quizás yo, con el poder de David siendo rey, teniendo un ejército, hubiese actuado de otra manera, pero como vemos, como bien dice la Biblia, la consulta que tuvo con Jehová, y Jehová le dice, él simplemente obedece como buen siervo. Entonces, que de verdad bastante interesante la historia de David. Por eso vuelvo y le digo, lo convoqué a usted para que nos aclarara esa partecita. Y ahora en la parte final, usted tiene algo más que abundar, algo más. Sí, en cuanto a la jurisprudencia hebrea del sistema levítico, por ejemplo, cuando tú lees en Mateo que dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. La gente ve eso como duro. Una ley, la ley del talión, la ley capital, establecida por el Señor, se ve como que, pero fue el que la estableció. Por ejemplo, tú le sacas un ojo a tu prójimo, el derecho, ese mismo ojo te sacan a ti. Pero, ¿qué tenemos acá? Que un solo ojo se va a perder para conservar muchos ojos. Muchos ojos. Le quitaste un brazo a tu prójimo, un brazo se va a perder para conservar muchos brazos. O sea, cada vez que el Señor hace un acto como este, que se ve como un acto que no tiene piedad, más bien es una estrategia, una táctica. ¿Por qué? Porque cuando a ti te dicen, mira Samuel, si tú robas, vamos a agarrar a tu hija Samar y la vamos a desaparecer, tú nunca más la vas a ver. Van a poner un ejemplo contigo, eso es un acto que no es un acto de misericordia y no puede venir de una persona que tenga una chispa de bondad. Sin embargo,
muchos niños serán preservados, porque la ley que pone Dios y todas las leyes no es otra cosa que un marco protector alrededor de aquel que la cumple. Un marco protector no solamente de él que la cumple, sino de todo lo que la cumplen. O sea, el hecho de que a ti te sacrifiquen, mucha gente dice, bueno, yo no voy a hacer eso, porque mira lo que le pasó a Samuel. Imagínate que no hubieran policía y no hubieran consecuencias en el mundo. La gente dice, el sistema levítico de ayer, pero sigue sucediendo hoy por hoy, porque Dios no se detiene, Dios no se quedó suspendido en el tiempo. Dios sigue trabajando día por día, su sistema de justicia está implantado 24/7. Y todo lo que el hombre hace, eso también se hará. Pero como dice el Salmo 51, lo que tenemos que hacer es reconocer en todo momento las faltas. Y Dios es sensible, se puede decir así. Sensible o vulnerable cuando una gente aprende a reconocer. Y no es que porque tú reconozcas va a decir, no, ya tú no vas a pasar consecuencias. No, es lo que va a hacer todo lo posible para que esas consecuencias te sirvan para mí. Ok. Para Casi Radio Show es un placer tenerlo por aquí. Esperamos tenerlo nuevamente tratando temas de esta índole. Y agradecerle siempre por su apoyo. Y nada, sin más que decir, Casi Radio Show se despide junto con Freddy. Sí, y que recuerden que las cosas malas y buenas que pasan en el mundo no pasan porque Dios sea bueno o malo. Pasan porque nosotros violamos las leyes. Por eso sucede. Casi Radio Show. Hasta la próxima.